a Calvario ATX, acá en el corazón de Austin. Buenas. Bueno, nos alegra que están acá con nosotros esta tarde en persona o en línea. Si es tu primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia verso por verso y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, entonces gracias por estar acá con nosotros. Estamos agradecidos por compartir la palabra del Señor con ustedes. Antes de empezar nuestro estudio esta tarde en 2 Corintios, primero la promesa de la semana que viene a nosotros de Proverbios 3:12, que dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. La corrección de Dios nunca es una señal de que Él nos ha abandonado. Al contrario, es una evidencia de su amor y de su compromiso con nuestro crecimiento espiritual. Así como un padre amoroso corrige a su hijo por su bien, nuestro Padre Celestial moldea nuestro carácter para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Aunque en ocasiones su disciplina sea difícil de entender, podemos confiar en que nace de su amor y su deseo de formar nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Entonces, esta semana recibamos su corrección con un corazón humilde, sabiendo que la disciplina del Señor siempre es una expresión de su amor. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, por poder estar acá reunidos para escuchar tu voz, escuchar tu mensaje. Y si hay corrección en nuestras vidas que quieres hablarlos, que abramos nuestros corazones, que escuchemos tu voz y respondemos en humildad a tu palabra, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, la semana pasada terminamos viendo el llamado de Pablo a vivir en santidad porque pertenecemos al Dios vivo. Pero si somos sinceros, todos hemos tenido momentos en los que hemos fallado. Todos hemos tropezado. Entonces surge una pregunta: ¿qué sucede después que uno ha caído, que ha fallado? ¿Qué pasa cuando el pecado daña una relación? ¿Qué pasa cuando alguien que usted ama necesita ser confrontado? ¿O cuando es usted quien necesita escuchar una verdad difícil? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez has tenido estas conversaciones? Tal vez con uno de sus hijos, con un amigo cercano, con su esposo o esposa, o con alguien a quien usted ama profundamente. Usted sabía que tenía que decirle la verdad, pero también sabía que decir esa verdad podía afectar la relación. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Se queda callado para evitar el conflicto? ¿O habla la verdad con amor y deja que el resultado esté en las manos del Señor? Precisamente ahí es donde encontramos al apóstol Pablo cuando llegamos al versículo 2 de nuestra escritura. Hoy vamos a terminar el capítulo 7. Vamos a cubrir el 2 al 16. Y ahí vamos a ver cómo Pablo toma este tema. Tiempo atrás había escrito una carta muy fuerte a los Corintios, la primera carta de Corintios, confrontándolos por un pecado serio que había afectado
tanto a la iglesia como a la relación con ellos tenían con él. Después de enviar esa carta, Pablo esperó. ¿Qué iban a hacer con esa carta? ¿Lo van a rechazar? ¿Van a endurecer sus corazones? ¿O van a permitir que Dios restaure lo que el pecado había quebrantado? La respuesta que vemos en esta carta nos muestra uno de los cuadros más claros de la gracia restauradora de Dios en toda esta carta. Porque cuando los hijos de Dios se arrepienten de verdad, Dios se deleita en restaurar lo que el pecado ha destruido. Y el título del mensaje de esta tarde es Restaurados por la gracia de Dios. Por favor, acompáñame a leer nuestro pasaje esta tarde. Vamos a leer los pasajes en contexto y después los vamos a explicar versículo por versículo. Admitados, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estás en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha frecuencia tengo con vosotros, mucho me glorio con respeto de vosotros, estoy de consolación, sobreabundado de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ninguno reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro lanto, vuestra solicitude por mí, de manera que me regocije aún más. Porque aunque os contrististe con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamento, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque había sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeces por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que haya sido contristados según Dios, que solicitó produjo en vosotros que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto, que celo y que vindicación. En todo os habías mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribo, no fue por causa de lo que cometí el agravio, ni por causa de lo que lo padeció, sino para que seas hice manifestado nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por eso hemos sido consolados en vuestra consolación, pero muchos más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confrontado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me ha glorificado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para que vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que todo tengo confianza en vosotros. Wow. Mucho para cubrir hoy. Comencemos con el versículo 2. Dice, admitiéndonos a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado.
Acá Pablo comienza con una petición muy sencilla. Dice, admitinos. La palabra griega que se traduce aquí como admitidos es koreio. Significa hacer espacio, recibir o dar lugar a alguien. Pablo no les está pidiendo que lo admiren. No les está pidiendo que estén de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado. Les está pidiendo que vuelvan a hacerse un lugar en su corazón, que abran espacio para escuchar lo que Él quiere compartir con ellos. Y eso nos dice algo inmediatamente de Pablo. La relación se había acabado, ya estaba derrumbada esa relación entre esa iglesia que plantó. Pasó 18 meses allá enseñándoles día y noche, trabajando, y después venía a explicarles la Biblia. Habían malentendidos, había dolor y había distancia después de que Él se fue. Porque sabemos que entraron otros que trajeron otro evangelio. Empezaron a hablar en contra de Pablo. Sin embargo, la primera preocupación de Pablo no es defenderse. Su primera preocupación es restaurar la relación. Y acá, iglesia, ese siempre es el corazón de Dios, la restauración. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a un Dios que se deleita en restaurar lo que el pecado ha quebrantado. Luego Pablo hace una declaración sorprendente acá. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Un mensaje que muchos pastores hoy en día tienen que escuchar. Pablo no está tratando de proteger su reputación. Está defendiendo la integridad de su ministerio. ¿Y por qué? Porque la confianza es indispensable para que haya restauración. Si la gente no confía en su líder, en su pastor, no es difícil traer restauración porque ven la vida de uno. Esto me hace recordar de mis estudios esta semana, que estaba estudiando no solamente la lectura para esta semana, pero también en mi lectura personal. Estaba en la carta de 1 Samuel y en el capítulo 12, Samuel se presentó delante del pueblo de Israel después de que perdieron un rey. Ellos pidieron un rey, querían un rey como las otras naciones. Y él les preguntó a ellos, ¿de quién ha tomado un buey? ¿O a quién ha defraudado? ¿A quién ha oprimido? Y el pueblo le respondió, nunca nos has engañado, ni nos has oprimido. Samuel no estaba tratando de demostrar que era perfecto. Sabemos que sus hijos, que fueron jueces después de él, le estaban robando a la gente, le estaban pidiendo dinero a la gente. Estaban más enamorados del dinero que de la gente y las cosas de Dios. Pero Samuel estaba quitando todo obstáculo para que el pueblo pudiera tratar honestamente con Dios. Dios les advirtió, ustedes, yo soy su Dios. No, ustedes no necesitan un rey, pero pidieron un Dios de todas maneras, pidieron un rey de todas maneras. Entonces Samuel les está hablando claramente a ellos, le dice, mire, yo nunca les he pedido nada, les ha robado, nada de eso. Y les quiero hablar claramente. Ahora, ¿ustedes quieren un rey? Ok, el Señor les va a dar lo que ustedes pidieron. Pero recuérdense que ustedes han pecado es contra Dios. Y Pablo acá usa ese mismo ejemplo, diciéndole a la gente, mire, yo no quiero nada a ustedes, yo nunca les pedí nada a ustedes. Yo nada más quiero restaurarlos a las cosas de Dios. Y está despejando toda acusación para que los corintios podían concentrarse en lo que Dios quería hacer en sus corazones. Por eso es que tenemos que vivir
una vida que puede ser abiertamente inspectada, que no haya ninguna mancha en nosotros. Los líderes espirituales fieles, esa es la clave, líderes espirituales fieles, no buscan sacar provecho del pueblo de Dios. Buscan acercar al pueblo de Dios a Dios mismo. Y ese principio también aplica para nosotros. Usted no tiene que ser un predicador, no tiene que ser un pastor. Hay una pregunta que quiero hacerle. ¿Puede la gente confiar en nuestra integridad? Los que mejor nos conocen dirán que cumplimos nuestra palabra, que tratamos a las personas con justicia, que somos la misma persona en la iglesia que en la casa. Porque recuérdense que vivimos en una cultura donde muchas veces el éxito se mide por el puesto que tenemos, el dinero que ganamos o la influencia que alcanzamos, especialmente en esta cultura que vivimos, o en una ciudad como la de Austin. Pero Pablo nos recuerda que nuestro mayor testimonio no es nuestro currículo, es nuestro carácter. La gente puede admirar nuestras capacidades, pero recordarán nuestra integridad. Ahora miremos al versículo 3. Dice, no lo digo por condenarnos, pues ya he dicho antes que estás en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Ahora, no pierdan de vista el corazón de Pablo acá. Él dice, no le digo para condenarnos. No es un Dios bravo, él no es un pastor bravo, gritándole a la gente. No. ¿Por qué dice estas palabras? Porque la corrección siempre nació del amor. Pablo no estaba tratando de ganar una discusión. Estaba tratando de recuperar a una familia que se había descarrilado. Escuchen cómo habla. Estás en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Ese es el lenguaje de una familia que va a pasar el tiempo, la eternidad juntos. Pablo está diciendo, los amo demasiado como para quedarme callado y dejarlos que ustedes hagan lo que ustedes van a hacer, que actúen como el mundo. Esta era una iglesia carnal. Eran cristianos, pero vivían como el mundo. La Biblia, mire, hay mucha diferencia entre la cultura y la Biblia. Nuestra cultura dice que amar es nunca decirle a alguien que está equivocado o que está en pecado. No le puede decir eso. De pronto se ofenden. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. El amor bíblico no ignora el pecado. El amor bíblico confronta el pecado con amor porque desea la restauración. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces las palabras más amorosas que podemos decirle a alguien también son las más difíciles de escuchar. Una de las mentiras más grandes de nuestra cultura es pensar que evitar el conflicto preserva las relaciones. La mayoría de las veces es lo contrario. El silencio solo permite que la distancia siga creciendo. Hablar de verdad con amor es necesario. Pablo nos muestra
algo acá mucho mejor. Él dice, háblenle con amor, porque las relaciones restauradas valen una conversación difícil. Vale la pena hablar la verdad. ¿Usted cómo le va a decir a un hijo, no, está bien? No, usted quiere seguir por ese camino, está bien, y quedarse callado. O una amistad que usted realmente quiere. En la iglesia somos hermanos y hermanas en Cristo. ¿Cómo no le va a traer la palabra y decirle que está bien de la manera que están viviendo? Ah, no, usted está con su novio viviendo en la casa, está bien. Ah, no. No. Miremos al versículo 4. Mucha frecuencia tengo con vosotros, mucho me glorio con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundado de gozo en todas nuestras tribulaciones. Piense por un momento en esto. Esta iglesia le había causado mucho dolor a Pablo. Y sin embargo siguió creyendo que Dios estaba obrando en su pueblo. Seguía hablando bien de ellos, aunque estaban caminando en la carne. Seguía teniendo esperanza que iba a haber un cambio, un arrepentimiento. Tenía esa esperanza. De pronto usted necesita escuchar eso, porque tiene hijos que se han descarrilado, amistades, familiares, que se han ido de la fe. También es sorprendiendo que qué rápido somos para darnos por vencidos con las personas. No, ya se fueron, ya no hay nada que hacer. Qué fácil es pensar, él nunca va a cambiar. Ella siempre va a ser igual. Pablo no pensaba así. Él creía que la gracia de Dios era más grande que sus fracasos. Nosotros adoramos a un Dios grande. Es capaz, Él puede hacer, es capaz de hacer todo. Lo imposible, lo que nosotros pensamos que es imposible, Él lo puede hacer. Nada es imposible para Dios. Y así es como Dios ve a sus hijos. De la manera que Pablo veía a los corintios. No ignoraba, Dios no ignora nuestro pecado, pero tampoco nos define por nuestro peor momento. Él ve lo que su gracia está produciendo en nosotros. Él ya sabe, Él sabe quién son los suyos y es paciente, tiene paciencia. Leemos los versículos 5 al 7. Dice, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocicé aún más. Aquí me encanta la honestidad de Pablo. No pretende que el ministerio sea fácil porque no lo es. Dice, de fuera había conflictos, la gente me quería apedrear, me querían matar. Y dentro, aunque yo parecía fuerte, por dentro tenía temores. Aún el apóstol Pablo experimentó desánimo, experimentó ansiedad, experimentó noches difíciles. Y si alguna vez usted ha pensado, tal vez soy un cristiano débil porque estoy desanimado. Bueno,
Usted está de buen compañero acá con Pablo, porque Pablo entenderá exactamente cómo usted se siente. Pero entonces encontramos una de las frases más hermosas de este capítulo. Mire lo que dice: pero Dios. Pablo estaba cansado, abrumado, desanimado. Pero Dios, wow. Y el versículo 6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes. Y la palabra humildes aquí describe a alguien habitado, desanimado y quebrantado. Quizás algunos llegaron aquí hoy y se sienten así. Tal vez el trabajo los tiene agotados. Tal vez su matrimonio está pasando por una temporada muy difícil. Tal vez estás llevando una carga que nadie más conoce. Quiero que escuchen lo que Pablo dice. Dios consuela al habitado. No porque lo merecemos, sino porque así es nuestro Dios. ¿Y cómo consuela a Dios a Pablo? No fue por medio de un ángel, se le apareció un ángel. No fue porque le dio una visión. Los otros les encanta lo supernatural. No fue con un milagro. Lo consoló por medio de Tito. Me gusta mucho una frase del pastor John Corson sobre este pasaje que dice: no pase por alto al Tito que Dios ha puesto en su vida. ¿Quién es su Tito? Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo extraordinariamente, especialmente en la cultura hispana, porque eso es lo que los enseñan mucho en nuestras iglesias. Ahí esperando ese extraordinario, ahí mismo está una persona que los quiere animar por medio de un creyente común y corriente. Tal vez sea su esposa, su esposo, un amigo, un hermano de la iglesia, una llamadita que alguien le pegó una llamadita, o incluso alguien sentado a su lado esta tarde. Una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es la iglesia local. No tenemos que ser grandes, pero desde el año 2020 o 2022, ya ni me recuerdo, era 2020, ya muchos se han quedado muy cómodos quedarse en la casa, especialmente en las culturas de nosotros. En el 2020 usamos las excusas del COVID. Hoy en nuestras comunidades hispanas usamos, es que tenemos miedo porque es que estamos de pronto acá ilegalmente, entonces no podemos ir a la iglesia. Pero a muchas otras cosas sí podemos ir. No, la iglesia local es importante. Es importante venir y reunirse porque acá nos animamos unos a nosotros. Venimos juntos a buscar de nuestro Dios, a adorarlo, a leer la palabra, a escuchar su voz y ayudarnos unos a los otros. No pasemos por alto las maneras sencillas en las que Dios desea orar en nuestras vidas. Las iglesias sanas y las familias sanas no evitan las conversaciones difíciles. Hablan la verdad con amor. Buscan la restauración en lugar de evitar el problema. Protegen su integridad y confían en que Dios sigue restaurando lo que el pecado ha quebrantado.
Como me gusta hacer por cada sección, quiero hacer unas preguntitas. No me las tienen que contestar. Esto es entre usted y el Señor en sus corazones. ¿Hay alguna relación en la que Dios me está llamando a abrir nuevamente mi corazón? De pronto hay una relación quebrantada en este momento, en su vida. Puede ser un hijo, una hija, un familiar, una amistad. De pronto la iglesia te ha herido. ¿Soy conocido por ganar discusiones o por buscar la restauración con amor? ¿Mi carácter fortalece mi testimonio o lo debilita? ¿Y quién podría ser ese Tito que Dios ha puesto en mi vida para animarme? ¿O a quién quiere que Dios yo anime esta semana? Hay que hacer esas preguntitas. Ahora, mire, Pablo nos ha mostrado que la restauración comienza con un corazón abierto, con integridad y con la verdad, hablando en amor. Pero ahora les va a hacer otra pregunta. ¿Qué hizo que los corintios respondieran de una manera tan diferente esta vez? Y la respuesta no fue por la culpa, no fue la vergüenza. Hay que avergonzarlo a ver si cambia. No, fue un arrepentimiento genuino. Continuamos con la siguiente sección, comenzando en el versículo 8. Versículo 8 empieza de esta manera: porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Pablo hace aquí una confesión muy honesta. Cuando envió aquella carta, llegó a preguntarse si había sido demasiado fuerte. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Usted tiene una conversación difícil con alguien, le dice la verdad y después, esa misma noche, usted no puede como dormir. Usted comienza a pensar, tal vez me fue duro, tal vez no había dicho nada, me hubiera quedado calladito. Y eso mismo le ocurrió a Pablo acá. Al principio lamentó haber enviado aquella carta, no porque la verdad estuviera equivocada, sino porque amaba profundamente a los corintios. No tenía miedo de perder la discusión. Eso no le importaba. Tenía miedo de perder a las personas. Porque usted sabe que usted tiene una conversación con cierta gente y cierra y ya no... Y no queremos tener esa conversación difícil porque los van a cerrar la puerta y nunca los van a hablar. Eso es lo que pensamos. No, si le digo eso, entonces ya me van a cortar. Y puede que sea así por un tiempo. Y esto nos enseña algo muy importante acerca de la corrección bíblica. La corrección nunca debe producirnos satisfacción. Usted sabe esa gente que, no, yo me voy a aprender acá. Esperen que van a escuchar la mente mía. Yo los voy a corregir. Pero ya esa corrección ya no viene con amor. Ya viene de un lugar diferente. La corrección siempre debe nacer del amor. Ya sea en la disciplina dentro de la iglesia, al criar a nuestros hijos, al discipular a un hermano o al tener una conversación difícil con un amigo. Debe venir del amor y la meta es siempre la misma, la restauración. Si disfrutamos confrontar a las personas,
probablemente hemos perdido el corazón de Cristo. Pablo no escribió para herirlos a ellos, escribió porque los amaba. Y muchas veces la acción más amorosa que podemos tomar es decir la verdad, aunque duela. Veamos el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habías sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeces por nuestra parte. Pablo no se alegró porque ellos lloraron, no se alegró porque se sintieron culpables, se alegró porque esa tristeza produjo algo. ¿Qué es ese algo? El arrepentimiento. Y esa diferencia es muy importante. Muchas personas confunden la convicción con el arrepentimiento. Los confundimos. Pero no son lo mismo. Sentirse mal no es arrepentirse. Sentirse culpable no es arrepentirse. Ni siquiera las lágrimas son necesariamente evidencia de arrepentimiento. Yo he ido a las cárceles a predicar y a enseñar la Biblia y he escuchado a un hombre grande llorar, ver que la palabra está penetrando. Y después la semana que viene no llega. Aunque está en la cárcel, ¿para dónde va? ¿Qué otra cita tiene? Había una convicción, pero no estaba preparado para el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce un cambio de dirección. La palabra griega es metanoia. Literalmente significa un cambio de mente. Pero bíblicamente significa mucho más que eso. Es un cambio de corazón hacia Dios que produce un cambio en la dirección de nuestra vida. Ibas la 35 Sur y ahora dices, no, ahora voy para el norte. El arrepentimiento no solamente cambia nuestra manera de pensar acerca del pecado, cambia nuestra manera de vivir. Eso es evidencia. Por eso Pablo dice, había sido contristados según Dios. Fíjense que Pablo no conduce la tristeza. Lo que hace es distinguir entre dos clases de tristeza. Leamos el versículo 10 para entenderla más. Porque dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para la salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir eso? Esto es uno de los versículos más importantes de este capítulo. Pongan atención. Pablo presenta dos clases de tristeza. La tristeza del mundo se concentra en las consecuencias. Me descubrieron. Soy casado y me descubrieron que tengo una novia. Perdí mi reputación. Perdí mi trabajo porque estaba haciendo algo que no estaba supuesto a hacer. Estaba calentando los libros. Dañé mis relaciones. Es una tristeza centrada en uno mismo, porque es centrada en las consecuencias. Alguien descubrió que estabas haciendo algo que no estabas supuesto a hacer. Entonces, ahora te estás diciendo, me encontraron. Entonces,
tienes tristeza porque te descubrieron. Pero es muy diferente al cambio de la tristeza según Dios hacia otra clase de preguntas. Cuando realmente tenemos la tristeza de Dios, entonces empezamos a hacer estas preguntas. Oh, man, he pecado contra Dios. Quiero ser restaurado. Quiero volver a caminar con Cristo. ¿Ven la diferencia entre las dos? Por eso la tristeza del mundo produce muerte. Nos deja atrapados en la culpa. Pero la tristeza que viene de Dios nos conduce hacia Jesús. Pablo dice que produce arrepentimiento para salvación. La palabra griega es sotería, que significa salvación, rescate o liberación. Voy a hablar más sobre esa palabra liberación. Voy a poner, si lo siguen en Facebook y Instagram, pueden ver el post que voy a hacer sobre esa palabra, porque esa palabra de liberación tiene como una enseñanza diferente en nuestras iglesias. Recuerden a quién le está escribiendo Pablo acá. Él está escribiendo a cristianos, a los corintios, a creyentes, no al mundo. No la persona que ya no conoce al Señor, no la persona que necesita la salvación. Le está hablando a gente que se ha descarrilado. Les está escribiendo para recordarles quién son en Cristo. Por eso aquí no está hablando principalmente de la salvación inicial. No está hablando de esa salvación. Puedes aplicarla a eso, pero no es principalmente a quien les está hablando. Él está hablando de la obra continua de Dios al restaurar y rescatar a sus hijos. El arrepentimiento se convierte en el camino hacia la restauración. Uno de los errores más comunes hoy es pensar que arrepentirse simplemente significa sentirse mal. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. El arrepentimiento comienza en el corazón, sí. Y uno puede decir, uno no entiende, usted no conoce mi corazón. Pero recuérdense que siempre termina siendo visible en la vida. Tiene que haber fruto, cambio, transformación. Esa es la evidencia de una vida sometida al Señor. Una vida arrepentida. Muchas veces, se arrepintieron, vinieron al Señor y siguen en la misma cosa. Siguen con la misma boca sucia. Siguen viendo la misma porquería. Siguen en los mismos caminos. Y no hay cambio, no hay fruto. El proceso es diferente para cada uno de nosotros, es diferente. Pero debe haber un cambio. Poquito por poquito. Me encanta ver cómo toda la Escritura llama constantemente al pueblo de Dios al arrepentimiento. Noé, ¿se recuerdan de Noé? Llamó a las personas a volverse a Dios 100 años antes de la lluvia caer. Nunca había llovido. No le creían que venía la lluvia. 100 años predicando. Y nadie quería entrar al barco. Entonces no se sienten mal cuando no ve mucha gente acá. No se preocupen. Que Noé 100 años. ¿Y quiénes fueron los nuevos que entraron al barco con él? Su familia solamente. Y los animales.
Los profetas llamaron a Israel al arrepentimiento. Eso es el Viejo Testamento. El último profeta del Viejo Testamento se encuentra en el Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista. ¿Y qué predicó? Arrepentimiento. Jesús, cuando vino, ¿qué predicó? Arrepentimiento. No entiendo por qué tantas iglesias no predican arrepentimiento. Queremos predicar las buenas cosas. Venía Jesús, que el Señor te va a dar todito. Te va a dar una casa nueva, te va a dar un carro nuevo, te va a dar una esposa mejor, una esposa del año nuevo. Los apóstoles también predicaban el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es la manera en que Dios aleja a las personas. Es la manera en que Dios las trae de regreso a casa. Romanos 2:4 nos recuerda que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios no nos llama al arrepentimiento para que haya dejado de amarnos. No, es totalmente diferente. Nos llama al arrepentimiento precisamente porque nos ama. No para alejarlos. Una de las instituciones más claras de esta verdad la encontramos en las vidas de Judas y Pedro. Vemos dos diferentes vidas. Los dos pecaron. Sí, aún el primer papa pecó. Es un chiste. Los dos fallaron. Los dos experimentaron una profunda tristeza. Judas quedó consumido por el redimiento. Recuérdense que él trató de regresar el dinero, pero la condenación de Satanás quedó ahí. La culpa, no, él ya no te va a poder perdonar. No, tú ya. Y se quitó la vida. Tristemente se quitó la vida. ¿Cuánta juventud nos está quitando la vida hoy en día? Pedro fue quebrantado por su pecado, pero solamente Pedro volvió a Jesús. Judas miró hacia adentro y terminó en la desesperación. Pedro volvió su mirada a Cristo y encontró restauración. La diferencia no estuvo en quién pecó más. La diferencia estuvo en hacia quién se volvieron. Imagínense si Judas hubiera venido al Señor y dice: el Señor, te traicioné, Señor. Fui yo. Aunque él ya sabía. Pero, ¿qué hubiera pasado de Judas? Entonces, hermanos y hermanas, quiero recordarles de algo. Cuando fallamos, no corremos lejos de Jesús. Corremos hacia Él. Él quiere perdonarte. Él quiere restaurarte. Veamos el versículo 11. Dice: porque he aquí esto mismo de que hayas sido contristados según Dios, que solitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habías mostrado limpios en el asunto. Acá Pablo presenta la evidencia de que su arrepentimiento fue verdadero. Fíjense en algo. No señala a sus emociones. No, porque es que están emocionados. Están llenos del Espíritu. No. Señala a su fruto,
Hay un mal entendimiento sobre qué es el fruto del Espíritu. Miramos a 1 Corintios y vemos a los dones del Espíritu Santo. No los confundimos con el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que leer a Galatas. En otras palabras, miren lo que produjo el arrepentimiento. Produce solitud. ¿Qué quiere decir eso? Ahora estaban deseosos de hacer lo correcto. Defensa, no porque buscaban justificarse, sino porque querían apartarse del pecado que habían traído vergüenza. Tenemos la palabra indignación. Ya no toleraban aquello que Dios aborrecía, que odiaba el Señor. Tenían un temor. Ya no significa que aún había un renovado respeto y reverencia por Dios. Un temor bueno, como dice Proverbios. El principio de sabiduría es el temor de Dios. Ardiente afecto, un profundo deseo de ser restaurados. Celo, una pasión renovada para obedecer al Señor. Vindicación, la disposición de corregir lo que estaba mal. Eso era evidencia del arrepentimiento. El trabajo que el Señor estaba haciendo en el corazón de estos corintios. Qué alegría para Pablo ver eso. Qué alegría cuando vemos a alguien que se ha ido de la iglesia, a alguien que se ha ido de nuestra casa y regresan cambiados. Me hace recordar de esa historia del padre, el hijo pródigo. Cuando no fue y corrió por su hijo, pero cuando regresó su hijo, corrió hacia él y le puso lo mejor, le hizo una fiesta. Estaba de gozo y quería restaurar esa relación. Esa es una imagen de cuando regresamos a nuestro Padre Celestial. Así es. Hay una fiesta grandísima en el cielo. ¡Wow! Mi hijo ha regresado. El arrepentimiento es mucho más que decir, perdóname. Es permitir que Dios nos transforme de adentro hacia afuera. Un pastor lo expresó de esta manera: el arrepentimiento no es perfección, es una nueva dirección. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Corintio. La misma iglesia que antes había tolerado el pecado. Las cosas que hacían en esa iglesia eran... Pensaremos que estábamos en el año 2026. Ahora buscaban la santidad. La misma iglesia que había resistido la corrección, ahora estaba deseando de obedecer. Y ese es el poder de la gracia de Dios, solamente. Démele, le pinto una pintura, le voy a hacer una para que pongan una imagen sobre esto. Miren, la luz de advertencia del tablero de un automóvil, de un carro, no es el problema. Yo ahora en el carro mío tengo una lucecita que me está advirtiendo de un problema en el carro. Lo que hace es revelar que existe un problema. Me está diciendo, usted tiene que ir y chequear a ver qué está pasando, que no puede ver la presión de las llantas.
ignorar esa luz no arregla mi problema. O cuando se le prende la lucecita del motor, si usted la ignora, el motor no va a mejorar solo, no, va a permitir que se empeore la cosa. La cosa ya lo que era un arreglito, ahora va a tener que cambiarle si lo deja así. Así también obra la convicción de Dios. La convicción no busca avergonzarnos. Es la advertencia amorosa de Dios que dice: hijo, hija, tienes que regresar a Cristo. El arrepentimiento no consiste en vivir cargando culpa. La culpa no viene del Señor. Consiste en caminar en la libertad que Dios da a quienes han sido restaurados. Unas preguntitas antes de llegar a nuestra última sección. ¿Hay alguna área de mi vida donde he sentido remordimiento, pero todavía no me he arrepentido? ¿Qué estás esperando? Hoy es el día. Tráigale las cargas al Señor para que no tenga ese peso. No tienes que cargarlo solamente hoy. Cuando Dios me confronta, ¿respondo con excusas o con obediencia? Otra preguntita. ¿Me preocupo más por las consecuencias de mi pecado o haber entristecido al corazón de Dios? ¿Y qué evidencia de un verdadero arrepentimiento estoy produciendo en mi vida? Pablo ya nos ha mostrado cómo luce un arrepentimiento genuino. Ahora nos va a mostrar algo hermoso, el resultado del arrepentimiento. Leamos estos últimos versículos, empezando en el versículo 12. Así que, aunque os escribo, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se manifieste nuestra solitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Este versículo es muy fácil pasarlo por alto y decirle: no, voy a seguir leyendo, pero escuche esto. Es uno de los más importantes de todo el capítulo. Eso es lo que dije del 10, pero ese también es muy importante. Porque miren lo que Pablo dice acá. Mi carta tan fuerte no fue escrita principalmente por causa del ofensor. Tampoco fue escrita solamente por la persona que sufrió la ofensa. Entonces, Pablo, ¿usted por qué la escribió? Porque amaba a la iglesia. Ese es el corazón de un pastor. Quería que ellos entendieran cuánto se preocupó por ellos delante de Dios. Y esto es impresionantemente. Mire, Pablo no estaba tratando de ganar una discusión acá. No estaba tratando de demostrar que él tenía la razón. No estaba tratando de avergonzar a nadie. Lo que él quería era restaurar al pueblo de Dios que se había descarrilado, se había aislado de las cosas de Dios. El objeto nunca es humillar, siempre era restaurar al pueblo de Dios. Como padres, muchas veces es muy fácil ignorar un problema que enfrentarlo. Es que ese niño es mi necio, no va a entender, no me va a hacer caso. No, ese es nuestro trabajo como padres. Como esposos, también es muy fácil evitar una conversación incómoda. Como amigos podemos pensar: mejor no me meto. Es que yo sé que esta es mi amiga y está con otro. Yo no me quiero meter en eso. Eso no es amor. Eso no es amor. El amor no ignora aquello que destruye a las personas.
El amor actúa porque las personas son valiosas para Dios. Y eso fue exactamente lo que Pablo hizo. Leemos el versículo 13 y 14. Pero esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confrontado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me ha gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriamos con Tito resulta verdad. Qué diferente es ahora el tono de Pablo a cómo comenzó esta carta. Antes estaba hablando de conflictos, de temores, de esperar. Y ahora, al cerrar este capítulo, habla de consuelo, de gozo, de ánimo, de confianza. Todo cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No porque los corintios fueran perfectos, sino porque respondieron a la gracia de Dios. El arrepentimiento abrió la puerta para que la comunión fuera restaurada. Y hay acá algo que me encanta más. Pablo ya hablaba bien de los corintios antes de que Tito regresara con las noticias. Piensen eso por un momentico. Esta era una iglesia con muchos problemas y le trajeron mucho dolor de cabezas a Pablo. Y aún así Pablo siguió creyendo que Dios estaba obrando en ellos. Él no solamente vio lo que eran, vio lo que la gracia de Dios los estaba transformando para llegar a ser. Y iglesia, así debemos aprender a vernos unos a los otros. Ninguno ha llegado, ninguno ha aterrizado todavía. Toditos somos un proyecto. El Señor está trabajando en nuestras vidas. Unos están más adelanticos, otros están más atrasados. Hay otros que no sé si Dios puede trabajar. No, Dios está aún trabajando en nuestras vidas. No solamente a través de los peores errores del pasado, sino a través de la obra que Cristo sigue haciendo en la vida de cada creyente. La gracia nunca ignora el pecado, pero tampoco define a una persona por su pasado. Wow, esas palabritas valen millones. Cuando pensamos en la maravillosa gracia del Señor, nuestro pasado no los define. Cerremos con los últimos 2 versículos. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué hermoso final. El capítulo comenzó diciendo, admitímonos, abramos nuevamente su corazón. Y termina diciendo, tengo confianza en ustedes. ¿Qué fue lo que cambió? Dios cambió sus corazones, como ha cambiado nuestros corazones. Por medio de un arrepentimiento genuino, lo que estaba roto fue restaurado. Pero fíjense en algo más. Pablo no termina este capítulo recordándonos de su fracaso. No, termina expresándolo la confianza que tenía, la esperanza, el gozo. Así trata Dios a sus hijos. Y eso no es exactamente lo que vemos en Jesús.
Mire, Pedro negó al Señor 3 veces. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no comenzó recordándole de su fracaso. A veces lo enseñamos así un poco. Mire, es que le tuvo que recordar 3 veces porque lo negó 3 veces. No, pero comenzó restaurándolo. No le dijo, no, ahora usted que me hizo eso, usted tiene que hacer esto, recuérdese lo que usted hizo. No, dice, ¿me amas? Ok, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús perdonó, Jesús restaura y Jesús nos llama a seguir caminando con Él. Ese es el corazón del Evangelio. Tal vez hoy usted todavía está cargando una culpa por un pecado que Dios ya te perdonó. Ya lo confesó, ya se arrepintió, pero sigue viviendo como si todavía estuviera condenado. Escuche bien lo que Pablo nos está enseñando. El arrepentimiento no termina en vergüenza, termina en una relación restaurada con Dios. Pablo lo describe de esta manera en Romanos 8:1 y nos recuerda, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria sea su nombre. Si Dios ya lo restauró, no siga viviendo en el fracaso de ayer. Camine en la gracia de hoy. Y si alguien en su vida que verdaderamente se ha arrepentido, deje de definirlo por quién eran. Perdónenlos. Dios ya lo perdonó. Usted también tiene que perdonarlos. Anímelo para la obra que Cristo está haciendo en esa persona hoy. Y eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Entonces, más preguntitas. ¿Sigo cargando culpa por algo que Cristo ya perdonó? ¿Hay alguien a quien necesito dejar de definir por su pasado y comenzar a animar en su camino con Cristo? ¿Cómo ha restaurado la gracia de Dios mi relación con Él? ¿A quién puedo animar esta semana con la misma gracia que Dios ha tenido conmigo? Muchas veces los olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado a nosotros. Cuando regresamos a ese lugar y los recordamos cuánto nos amó el Señor, uno piensa, wow, y yo cargando este rencor con esta persona, o viendo a alguien en la calle y decir, no, ya, no hay posibilidad para ellos. No, si Dios cambió mi vida, puede cambiar la vida de cualquiera. Hermanos y hermanas, este capítulo comenzó con relaciones quebrantadas y termina con relaciones restauradas. Comenzó con temor y termina con confianza. Comenzó con tristeza y terminó con gozo. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Amén. Dios no pone nuestro pecado en evidencia para alejarnos de Él. Lo hace para traernos de regreso a sus brazos. Por medio del arrepentimiento genuino, Él restaura comunión con Él. Pero nada de eso será posible sin Jesucristo. Dios puede restaurar al pecador porque Jesús llevó nuestro pecado en la cruz. Dios puede perdonarnos porque Jesús pagó la deuda que nosotros jamás podríamos pagar. Y porque Jesucristo resucitó, la salvación
hoy es una realidad. Si Jesús no está resucitado, no somos perdonados. Estamos muertos en nuestros pecados, pero Jesús sí resucitó. Por eso, cuando nos arrepentimos de verdad, no encontramos condenación. Encontramos a un Salvador con los brazos abiertos. Él restaura nuestra relación con Dios, fortalece nuestras relaciones con los demás y llena nuestro corazón de un gozo que permanece. No importa dónde te encuentras hoy, si estás en tu casita en línea o estás acá, la invitación de Dios sigue siendo la misma. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Si te has aislado de la iglesia, Él dice, busca estar entre familia y acá te esperamos. Su gracia es más grande que tu fracaso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y su corazón siempre ha sido restaurar lo que el pecado ha quebrantado. Tal vez hoy usted está viviendo con remordimiento, por todavía no ha llegado al verdadero arrepentimiento. O quizás has estado resistiendo la dulce convicción del Espíritu Santo. No corran lejos de Jesús, corre hacia Él. Él quiere darte un abrazo. Su convicción nunca tiene como propósito condenarlo. Tiene como propósito restaurarte. Y si hoy usted vuelve a Él, descubrirá que sus abrazos siguen abiertos. Como el padre que esperaba a su hijo. La próxima semana vamos a comenzar el capítulo 8. Y Pablo va a cambiar de temas. De relaciones restauradas a la generosidad cristiana. No porque los toca ahí, porque la semana que viene comienza el 8. Nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo. Enseñamos lo que dice la Biblia. No lo que quiero enseñar, sino lo que dice la Biblia. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Padre, que cualquier persona que está acá o en línea y estén cargados, Padre, que tengan esas cargas a tus pies, que tu yugo es fácil. Padre, que caminar en el Espíritu Santo empieza con humildad, Señor, reconociendo que somos pecadores y debe haber fruto en nuestras vidas. Padre, cualquiera que se haya descarrilado, que hoy sea el día que regresen a casa, que sabes que tú los estás esperando ahí para demostrarle tu amor, abrazarlos y tener una fiesta. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu Hijo, gracias por perdonar nuestro pecado y gracias por restaurar nuestras relaciones contigo, Señor. Gracias te damos, Señor, no porque lo merecemos, sino porque tú eres un buen Dios. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.